Hola mis queridos estudiantes, soy la profe Angeli, es un gusto volver a saludarlos. Bienvenidos a la segunda clase de lengua castellana. Muy bien, esta es la guía multimedia de esta semana. Como ven, es la continuación del tema anterior, la clase de textos narrativos, pues hay varias clases. Vemos también en cada imagen ejemplos de los textos. Empezamos por la crónica. Es un texto narrativo que recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente, es decir, que los hechos son narrados por fecha o lo que es lo mismo, estos son relatos conforme fueron sucediendo y por la intervención de los personajes en la historia, en el mismo orden de su aparición. De aquí que esta se trata de un texto narrativo que presenta gran influencia en el área policíaca o periodística. Esta historia se va narrando en el orden en que va sucediendo. Es decir, lo que pasó hoy, lo relatamos, lo contamos, a quién conocimos, qué pasó con esa persona. Luego contamos lo que pasó pasado mañana, la próxima semana o el día de mañana. Pero no podemos devolvernos sino ir progresivamente, cronológicamente. Quien se encarga de recopilar y narrar los hechos se conoce como cronista. Es la persona que escribe una crónica. En ese sentido, las crónicas de Indias eran los autores que tras la llegada europea a América se dedicaron a describir las costumbres de los aborígenes que habitaban en el suelo americano. Son muy populares estos textos o estas crónicas, pues por medio de ellas pudimos conocer cómo eran las costumbres de los nativos americanos antes de la llegada de los españoles. Pues el cronista iba contando diariamente qué era lo que veía, qué hacían, cómo eran sus rituales, cómo eran sus templos, cómo eran sus costumbres, todo en una crónica. Un diario está escrito en primera persona, es decir, habla de usted. El día de hoy hice la tarea y aprendí muchísimo de ella. Llegué a la conclusión de que mi aprendizaje es más visual, pues la tarea traía varias imágenes que debía analizar. Este es un ejemplo de un diario en primera persona, habla de usted mismo. Recoge las experiencias de cada día y las reflexiones de su autor. Es el relato de los hechos de forma secuencial conforme van pasando los días. Es de aquí que los expertos alegan que el diario viene siendo la prolongación de la crónica, de fechas a días, para poder hacer más extensos los relatos y los hechos. Se trata de un texto que, de manera fragmentaria y con el registro de la fecha, suele destinarse a una lectura interior y privada de quien lo confeccionó. A ver, el diario es muy similar a la crónica. ¿Por qué? Porque pues narra hechos de manera cronológica, secuencial, pero el diario lo hace día por día y la crónica no necesariamente tiene que ser todos los días. El diario, a diferencia de la crónica, es más reflexivo y se hace con la intención de que su propio autor o la persona que lo escribió reflexione o pueda pensar sobre su vida de acuerdo a lo que escribe. Expresa también sus emociones, sus pensamientos en su diario vivir. Las noticias son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a través de los medios de comunicación. Es el relato que transmite un hecho de importancia para la colectividad en la que sucede. Es de apreciar que en la mayoría de los casos suele presentar un lenguaje formal y una estructura específica, a fin de que los lectores puedan comprenderlo, ya que su manifestación más común es la escrita y siempre debe ser lo más actual posible. Bueno, las noticias están entre nosotros en nuestro diario vivir. Las noticias deben ser de actualidad. Es una característica muy importante. La noticia debe ser actual. Nadie pues no estará interesado en una noticia que pasó hace años o hace semanas. Ya no es noticia, ya es algo que pasó. La noticia está en un lenguaje formal. Trata de ser objetivo, trata de que su lenguaje sea no tan complicado ni tampoco tan simple, un término medio para que llegue a la mayoría de la población. Siempre viene acompañada de imágenes relacionadas con la noticia. Tiene partes como el título, antetítulo,
el lead o la entradilla, tiene subtítulo, todo con tal de hacerla más llamativa y lo más clara posible. Los mitos son textos narrativos que proceden de la literatura oral. Buscan dar una explicación a sucesos naturales mediante intervención de seres imaginarios. En sus relatos suelen intervenir seres sobrenaturales como dioses o criaturas mitológicas. Suceden en un tiempo y lugar indefinido. En su relato intentan explicar la creación del mundo, lugares o los seres humanos. Los mitos. Bueno, los mitos son textos narrativos que se crearon con la intención de explicar algún fenómeno natural para el cual no había una explicación científica en esa época. Por ejemplo, intentamos explicar por qué llueve. Bueno, como no hay explicación científica, decimos, no llueve porque hicieron enojar al dios de la lluvia y pues cada vez que la humanidad lo hace enojar, empieza a llover. Intentan dar una explicación. ¿Por qué nos dice que es de literatura oral? Porque se transmite de generación en generación. Es decir, ese mito lo escuchó mi abuelito, se lo contó al hijo, y él me lo contó a mí y yo se lo contaré a mis hijos, y así fue pasando de generación en generación. Las leyendas son narraciones sobre hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Forman parte de la cultura de un pueblo específico. En ella intervienen personajes humanos con alguna característica fantástica. Muy bien, las leyendas son tradiciones de los pueblos. Intentan explicar algo fantástico que hay en ellos. Por ejemplo, la Llorona, el hombre sin cabeza, la creación de los duendes. A diferencia de los mitos, en esta aparecen personajes humanos a los cuales les sucedió algo que de repente los hizo fantásticos. En los mitos, los personajes son dioses o seres sobrenaturales con una fuerza extraordinaria. Y pues en las leyendas sí hay un lugar establecido, un pueblo específico del cual procede la leyenda. En cambio, en los mitos no hay como tal un lugar específico. Muy bien, continuamos con la actividad. Relaciona cada texto con la clase a la que pertenece. Leemos en la columna izquierda están los tipos de texto y en la derecha están algunas características de esos textos. Debemos relacionarlos. Recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de texto lo hace? La crónica. Forma parte de la cultura de un pueblo específico. ¿Cuál es? Lo acabamos de escuchar. La leyenda y así sucesivamente. En este punto debemos leer el tipo de texto que nos aparece ahí. Miremos que es una fecha específica y es en primera persona. ¿Cuál texto tiene fechas específicas y está escrito en primera persona? Debemos explicar por qué. Muy bien, mis niños, llegamos al primer taller de lengua castellana del segundo periodo. Este taller incluye los textos narrativos de la semana pasada y estos. ¿De acuerdo? Sé que el tema es un poco extenso y pues por eso empezamos por ese, para irlo poco a poco, lo dividí en 2 semanas. Entonces, empecemos con el taller. Muy bien, la primera pregunta o primer punto del taller es completa en cada enunciado con el tipo de texto que corresponde. Entonces nos dice es un texto narrativo que recoge sucesos históricos ordenados cronológicamente, es decir, que los hechos son narrados por fecha. Entonces, ahí está. ¿Cuál? La crónica. Muy bien, narrada por fechas. No dice exactamente todos los días. Así debemos completar los enunciados. Tengan en cuenta que son los textos de esta clase y los de la clase anterior. En el segundo punto dice relaciona cada personaje con la clase de texto en el que suele aparecer. Vemos imagen seres mitológicos o dioses. ¿En dónde aparecen seres mitológicos o dioses? Fábula, cuento o mitos. Vemos al león y el ratón. Esa es una historia popular. Y al final vemos a Caperucita, Aladín y al lobo. Entonces ya sabemos cómo relacionarlos. El tercer punto dice colorea en la sopa de letras la clase de texto que se escriben al lado. Muy bien, al lado nos dan unas pistas de la clase de textos que están en la sopa de letras. Debemos seguir las pistas. Primero, una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación. Era
la leyenda. Entonces en la sopa de letras seleccionamos, coloreamos leyenda y así con las pistas que siguen. En el punto 4 dice, observa el siguiente ejemplo de texto narrativo y contesta. Bien, vemos el ejemplo ahí, un ejemplo muy conocido que aparece en periódicos. ¿Cuál texto será? Y contestamos las preguntas. El punto 5 dice que elijamos dos textos narrativos y escribamos un ejemplo de cada uno en el cuaderno. Deben ser cortos y creados por ustedes. De todos los textos que hemos visto, elijan dos y realicen un ejemplo de cada uno en el cuaderno. Eviten consultar en internet, por favor. Bueno, mis niños, eso ha sido todo por la clase de hoy. Les recuerdo que la información pueden copiarla en el cuaderno o sacarla impresa y tenerla archivada en la carpeta, como se les facilite. Aprovecho también para felicitarlos por su esfuerzo en la entrega del trabajo anterior. Se nota mucho el trabajo en casa y la dedicación que colocan ustedes, mis niños. Ánimo, mis pequeños valientes. Sigamos así, esforzándonos juntos y recuerden que la familia Colcrear los quiere y los extraña muchísimo. Hasta pronto.